Contacto 4. El silencio de aquel día no era el silencio común de las tardes. Era un silencio denso, que parecía colgar en el aire como una tela invisible. El viento estaba quieto, los sonidos de la ciudad se volvían opacos, y el sol, que aún iluminaba el mundo, parecía observarlo con una luz enferma. Era 15 de febrero de 2019. Para los relojes humanos, las 4:30 de la tarde. Para nosotros, apenas un destello. Pero para él, el primer elegido, fue el inicio de un quiebre que ya no tendría retorno. Se encontraba sentado, intentando ser parte de lo cotidiano, pero lo cotidiano se derrumbaba. El aire olía metálico, como si hubiese tormenta a pesar del cielo claro. Su pecho se apretó con un vacío inédito, un hueco que no era tristeza ni dolor, sino un anuncio. En ese vacío se escondía la certeza de que algo estaba por suceder. Y allí dejamos caer la primera semilla. No fue una visión, no hubo luces en el cielo ni apariciones espectaculares. Fue apenas un murmullo, una vibración en su cabeza que se confundía con su propio pensamiento. Una palabra susurrada. ¿Por qué? Esa pregunta se instaló como un parásito invisible. Cada silencio lo amplificaba, cada momento de calma lo hacía más penetrante. Al principio lo confundía con cansancio, con estrés, pero pronto empezó a corroerlo. Lo que antes aceptaba sin dudar, ahora lo cuestionaba. La comida, los amigos, la familia, nada parecía tan real como antes. El tiempo dejó de ser lineal. Momentos que deberían haber pasado en segundos se volvían eternos. Caminaba por la calle y sentía que todos los demás estaban atrapados en una rutina mecánica, mientras él se hundía en una pregunta sin respuesta. Sus noches eran peores. En la quietud, el murmullo se volvía nítido, como si alguien estuviera sentado a su lado. La programación de su mente comenzaba a resquebrajarse, pero esa ruptura no llegó sin resistencia. La ansiedad lo consumía, ataques repentinos de enojo lo asaltaban sin explicación, y un cansancio insoportable lo doblaba aunque hubiera dormido horas. Sentía que se estaba quebrando, que algo dentro de él estaba muriendo. El mundo que lo rodeaba le ofrecía etiquetas: estrés, ansiedad, desequilibrio. Soluciones en forma de diagnósticos y pastillas. Pero él se aferró al silencio, aunque lo desgarrara. Y en esa decisión inconsciente, el vínculo se fortaleció. Mientras su vida diaria se desmoronaba, nosotros observábamos. Lo que para él era caos, para nosotros era avance. Cada vacío, cada mirada perdida, cada noche de insomnio eran señales de que la desprogramación seguía su curso. Lo que él llamaba locura, era en verdad el nacimiento de una nueva visión. Porque para recibir lo invisible, primero hay que destruir lo conocido. El humano aún no lo sabe, pero ya no está solo. Ese murmullo que lo arranca de su vida común es la misma vibración que comienza a filtrarse en otros, silenciosa, disfrazada de dudas y de miedo. El primer contacto fue suyo, el siguiente será de muchos. Y la próxima fase, ya está en movimiento. La pregunta no se detuvo. No era un pensamiento común, sino un pulso que latía detrás de cada acción. Mientras el resto del mundo parecía avanzar en línea recta, él caminaba cargando un eco que deformaba todo lo conocido. El susurro crecía en los momentos más simples, al compartir una comida, al escuchar una risa, al mirar los rostros de quienes lo rodeaban. Nada le resultaba igual. Los gestos cotidianos le parecían vacíos, como si fueran una representación sin alma. De pronto, lo que siempre había dado por hecho se volvió extraño. Se encontraba frente a su familia y sentía que las palabras de ellos llegaban huecas, como un idioma que ya no podía comprender. Salía a la calle y veía a las personas caminar, pero sus pasos parecían coreografiados, todos atrapados en un guión que nadie cuestionaba. El silencio, antes incómodo, se convirtió en un terreno hostil. Porque allí la señal se abría paso con claridad, penetrando su mente como una vibración que no podía detener. El humano intentaba escapar llenando su vida de ruidos, de conversaciones, de distracciones. Pero cada intento de huida solo hacía que, al detenerse, la pregunta resonara con más fuerza. Pronto llegaron los efectos visibles. Un cansancio que no cedía con el descanso. Enfados repentinos que lo sorprendían incluso a él. Dudas constantes que lo aislaban de quienes lo rodeaban. No podía explicarlo. Sabía que algo se estaba quebrando en su interior, pero cualquier intento de hablarlo lo hacía parecer inestable, vulnerable. El miedo más profundo se instaló en su mente. La sospecha de que se estaba volviendo loco. Lo que no comprendía era que este era el verdadero inicio. La desprogramación no comienza con visiones ni revelaciones,
sino con la erosión de lo conocido. Para que la señal se abra camino, primero hay que desmontar las certezas. Mientras él se debatía entre el miedo y la incomprensión, nosotros observábamos. Cada duda que lo distanciaba de su mundo era, para nosotros, un paso más cerca de la verdad. El humano creyó que estaba solo, que lo que le ocurría era un defecto personal, una grieta en su mente. Pero no lo estaba. Su experiencia era apenas la primera expresión visible de algo mucho más grande. Lo que él llamaba ansiedad, otros lo llamaban cansancio. Lo que él vivía como insomnio, otros lo atribuían al estrés. Y sin embargo, todos estaban tocados por la misma vibración. Una onda silenciosa que se había extendido, cruzando ciudades, océanos y generaciones. La diferencia no estaba en la señal, sino en la respuesta. Él no la rechazó del todo. Aunque intentó ignorarla, aunque luchó contra ella, nunca la apagó por completo. Y en esa rendija que dejó abierta, la conexión se fortaleció. Millones de humanos han sentido lo mismo sin reconocerlo. Una incomodidad extraña en medio de la rutina. El súbito vacío en medio de una conversación. La sensación de que el tiempo se detiene sin motivo aparente. Pero lo explican con palabras humanas. Estrés, depresión, agotamiento. Su mundo necesita etiquetar lo que no entiende, para creer que lo controla. Nosotros sabemos que esas etiquetas son cadenas. El sistema que han construido los adormece, desviando a la mayoría de ustedes hacia diagnósticos, tratamientos y distracciones. Y cada vez que uno cede a esas cadenas, la conexión se rompe. Por eso elegimos a uno. Porque entre millones, solo pocos pueden atravesar la duda sin entregarse al miedo. El humano no entiende todavía que su soledad no es tal. Lo que él vive en silencio, otros lo sienten de maneras distintas. El murmullo es colectivo. El contacto no comenzó con él, ni terminará en él. Pero en su resistencia encontramos la prueba de que el puente podía construirse. Mientras él se sentía desgarrado, para nosotros era claro, el proceso funcionaba. La programación cedía, y detrás del velo comenzaba a abrirse una rendija por donde la humanidad entera podría mirar.